queridos compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, integrados por Franchelis Jazmín Encarnación Flores, Hilary Guevara, Howard Méndez Ortiz y su servidor Fran Luis Reyes Bonifacio. Avanza la presentación, Howard. Bien, aquí tenemos un breve índice en el cual se ven todos los temas, el cual vamos a abordar hoy, en los cuales se basan principalmente en el texto. Ya vamos a continuar, dale. Bien. Ahora, para empezar, yo voy a estar hablándoles sobre el texto, la definición del mismo y las características que conforman el texto. Avanza. Bien, para empezar con la presentación y con la definición del texto, primero quiero que nos fijemos sobre esta pequeña señal que vemos acá de prohibido fumar. Por eso vamos a iniciar con este ejemplo concreto. Imaginen que al entrar en un hospital ven un cartel en la pared con un cigarrillo tachado y una frase que dice prohibido fumar, ley 48. Este simple cartel, compañeros, es un texto. ¿Pero por qué es un texto? Porque un texto no se define por la cantidad de páginas que tenga, sino porque básicamente esta es la unidad máxima de comunicación. Tiene una intención comunicativa clara. En este ejemplo en concreto, la intención comunicativa es una prohibición, es prohibir. Entonces, transmite un mensaje con sentido completo y ocurre en un contexto específico. Un texto puede ser tanto oral como escrito. Puede ser desde un por ejemplo, un letrero que diga hola, hasta un libro de 1000 páginas. Avanza. Bueno, pero déjame leerte estas. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Tenemos este ejemplo que menciona hace calor hoy. Este sí tiene un sentido completo. En contraste del segundo ejemplo que dice calor hace hoy porque está incompleto y por ende, si se puede completar y si se completa, sí sería un texto, pero en este caso, como no está completo, no llega a ser un texto como tal. Bien, ahora sí, avanza la presentación, ahora. Ahora tenemos la característica del texto, en el cual para este ejemplo en concreto yo agregué un texto que podemos ver acá, en el cual de azul se señala lo que viene siendo la coherencia y entre otras características que vamos a mencionar más adelante. Principalmente ahora vamos a empezar con la coherencia. Bien, básicamente la coherencia es la propiedad mental y lógica que tiene el texto. Es lo que permite que el texto tenga un sentido y que se centre en un tema principal. Básicamente es lo que le da el sentido al texto. Por ejemplo, en este caso tenemos subrayado de azul el uso responsable del teléfono móvil como la idea central del texto. Y también tenemos herramienta educativa como un señalamiento de la idea de una de las ideas del cual se puede tratar este mismo texto. Entonces, en la coherencia, principalmente todas las ideas deben estar relacionadas entre sí. Bien. A continuación tenemos la cohesión. Espérate, no avance, que me falta la segunda característica, la cohesión. La cohesión. Si la coherencia es el sentido mental, la cohesión es el pegamento, por decirlo de una forma. Es la conexión sintáctica entre las palabras. Por ejemplo, tenemos los conectores. Y, por ejemplo, en lugar de hablar como robots, por ejemplo, decir Juan fue a la tienda, Juan compró pan, el pan estaba bueno, la cohesión nos ayuda a enlazarlo, por ejemplo, diciendo Juan fue a la tienda, compró pan y este estaba muy bueno, dándole un mejor sentido a la oración, ¿no? Y al texto en sí. Ok, ahora sí, aguarda, avánzalo. Algo a mencionar es que en la parte verde se puede ver aquí cómo esta parte está enriquecida y mejorada por los mismos conectores que ayudan a darle una idea principal a este mismo texto, como podemos ver aquí, el cómo, que ayuda a conectar las ideas. Finalmente tenemos la adecuación, que esta es básicamente la propiedad que nos indica que el texto debe adaptarse a la situación, al receptor y al contexto donde nos encontramos. Por ejemplo, al presentar una exposición universitaria, como este es el caso, yo no voy a hablar con el mismo tecnicismo como si estuviera hablando con mis amigos, o no voy a hablar con el mismo tipo de vocabulario. Entonces, aquí
Debemos adecuarnos al entorno y al receptor que tenemos para comunicarnos. Entonces, o por ejemplo, si nosotros enviamos un mensaje de WhatsApp para invitar a un amigo a jugar pelota, y esos son, por ejemplo, casos en los que ahí depende el vocabulario que nosotros estamos usando. Aquí entran en juego otras cosas como los adjetivos, los modos verbales, entre otras cosas. Gracias por su atención. Ahora continuaremos. Sigue, dale a la siguiente. Bueno. Continuaremos con mi compañera Franchelis Jazmín Encarnación. Ok. Buenas tardes. Yo les voy a estar explicando sobre los tipos de textos, los literarios y los no literarios y sus características. Bueno, nosotros, eh, eh, bueno, nosotros usamos textos todos los días prácticamente, aunque a veces no nos demos cuenta de eso. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un cuento o cuando estamos leyendo una noticia o una receta o incluso hasta un mensaje de texto en el celular. Estamos usando textos, pero no todos los textos son iguales, cabe recalcar. Algunos textos eh, están hechos para emocionar o entretener y otros para informar o enseñar. Por eso existen los textos literarios y los textos no literarios. Bueno, pues los textos literarios, como podemos ver aquí en la diapositiva, nos dice que son aquellos que buscan expresar ideas, sentimientos o emociones usando un lenguaje más creativo y artístico. Bueno, aquí el autor usa su imaginación y creatividad prácticamente. No solo quiere decir algo, sino que quiere que la persona que lea sienta algo, como alegría, tristeza, miedo o incluso amor. Una de las cosas más importantes de estos textos es que usan un lenguaje más bonito, más creativo y expresivo. A veces no dicen las cosas directamente, sino que lo expresan de una forma más artística. Por ejemplo, en lugar de decir estaba feliz, el autor puede decir algo como tenía una gran sonrisa en la cara. Eso hace que el texto se sienta más vivo y más bonito, porque no solo lo dice, sino que lo muestra. Los textos literarios los podemos encontrar en muchas cosas que ya conocemos, como por ejemplo vemos aquí en los cuentos que nosotros leemos desde pequeños, en las novelas, en las obras de teatro, también en los poemas y en las canciones que escuchamos todos los días. Todos esos son textos literarios porque eh, porque buscan expresar emociones y hacer que nosotros sintamos algo. También los textos no literarios. Aquí nos dice que los textos no literarios son aquellos que buscan informar, explicar o dar instrucciones de manera clara y directa. Aquí el autor no busca que tú te emociones, sino que entiendas bien la información. El lenguaje que se usa es más simple, más directo y más claro, sin adornos ni palabras complicadas, por así decirlo. Aquí se dice exactamente lo que se quiere decir. Además, estos textos están basados en la realidad, o sea, en cosas verdaderas. Los textos literarios también están en los textos no literarios también están en muchas cosas que usamos todos los días. Por ejemplo, como vemos aquí, lo podemos encontrar en las noticias, en las biografías, en las recetas, también en los reglamentos o en las reglas y también en los manuales de uso. Em, Todos estos son textos no literarios porque
Su objetivo principal no es entretener, sino explicar o informar de manera clara. Puede pasar la siguiente página. Ok. Las características principales de los textos literarios, principalmente en los textos literarios, las características principales son que usan un lenguaje más creativo y más bonito, también expresan emociones, imaginación o sentimientos, pueden tener metáforas, comparaciones y figuras literarias, y también no siempre son reales, pueden ser ficción. Las características principales de los no literarios son que tienen un lenguaje más claro y directo, eh, son con información real y objetiva, no usan lenguaje decorativo y buscan enseñar o informar. Algunas diferencias, como vemos aquí entre ambos, son principalmente el propósito, porque los textos literarios buscan emocionar y entretener, pero los textos no literarios buscan informar y enseñar. Otra diferencia que podemos encontrar es el lenguaje. En los textos literarios el lenguaje es más creativo, mientras que en los textos no literarios es más directo y más claro. Otra gran diferencia importante es que los textos literarios pueden ser inventados, pero los textos no literarios son reales. Ya para concluir con el tema, podemos decir que ambos tipos de textos son muy importantes, eh, porque los textos literarios nos ayudan a imaginar, a sentir y a disfrutar la lectura, mientras que los textos no literarios nos ayudan a aprender cosas nuevas y a entender el mundo. Los dos forman parte importante de nuestra vida diaria, y saber diferenciarlos nos puede ayudar a comprender mucho mejor lo que leemos. Muchas gracias. Ahora paso con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Hilary. En esta ocasión les voy a hablar sobre tres tipos de textos muy importantes dentro de lo que es la comunicación escrita, que son, como pueden ver, los textos científicos, los expositivos y los argumentativos. Aunque muchas veces los vemos en la escuela, en nuestra vida diaria, no siempre conocemos bien sus características ni para qué se utilizan. Por eso es importante aprender a diferenciarlos. Para comenzar, hablaré sobre los textos científicos. Este tipo de texto se usa principalmente para presentar información relacionada con la ciencia, investigaciones o descubrimientos. Su propósito es informar de manera objetiva, clara y precisa sobre un tema específico. Generalmente, estos emplean un lenguaje técnico, es decir, palabras especializadas que se usan en áreas como la medicina, la biología, la química o la tecnología. Además, algo muy importante de los textos científicos es que la información que contienen debe estar basada en hechos comprobables, investigaciones o experimentos, no en opiniones personales. Algunos ejemplos de este tipo de textos son los artículos de investigación, los informes de laboratorio y las revistas científicas. También tenemos otro ejemplo cotidiano que puede ser un informe médico sobre los efectos de una vacuna. Ahora, por otro lado, tenemos los textos expositivos. Estos son aquellos cuya función principal es explicar o informar sobre un tema de manera ordenada y fácil de entender. A diferencia de otros textos, los expositivos buscan que la persona que los lee aprenda o comprenda mejor una información. Por eso suelen incluir definiciones, ejemplos, datos y explicaciones detalladas. Este tipo de texto es muy común en los libros escolares, enciclopedias, artículos informativos y hasta en algunas noticias. Su lenguaje normalmente es claro, formal y objetivo, ya que su meta principal no es convencer, sino enseñar o transmitir conocimiento. Un ejemplo cotidiano de estos textos
puede ser un artículo que explica cómo funciona el sistema solar. Puedes pasar la diapositiva. Finalmente, encontramos los textos argumentativos, que son aquellos en los que una persona expresa su opinión o punto de vista sobre un tema y lo defiende mediante argumentos. En otras palabras, este tipo de texto lo que busca es convencer o persuadir al lector de que una idea es válida o correcta. Para lograrlo, el autor presenta razones, ejemplos, pruebas o explicaciones que apoyan su postura. Los textos argumentativos se utilizan mucho en ensayos, debates, artículos de opinión e incluso en la publicidad, porque constantemente buscan influir en la forma de pensar de las personas. En conclusión, aunque los textos científicos expositivos y argumentativos pueden parecer similares, porque todos transmiten información, cada uno tiene una finalidad diferente. Los científicos se enfocan en presentar conocimientos basados en investigaciones y hechos comprobados. Los expositivos tienen la intención de explicar e informar de manera clara sobre un tema y los argumentativos buscan defender una opinión y convencer al lector mediante argumentos. Conocer estos tipos de textos es muy importante ya que nos ayuda no solo a identificarlos cuando leemos o hablamos, sino también a saber cómo utilizarlos correctamente al momento de escribir o comunicarnos. Muchas gracias. Ahora seguimos con mi compañero, Howard. Ok. Como continuó mi compañera, yo voy a estar continuando con los tipos de textos no literarios que estarían ahí dentro de los descriptivos, instructivos y periodísticos. El texto descriptivo es el texto descriptivo es aquel que tiene como propósito detallar cómo es una persona, un lugar o objeto, un animal o una situación en este tipo de casos. De este se enfoca en mencionar sus características físicas y cualidades, formas o colores o tamaños y otros detalles que permiten al lector imaginar claramente lo que se está describiendo. Para lograrlo se utilizan muchos objetivos y sus recursos que adquieren la explicación puede ser objetivo cuando se describe algo de forma realista o su objetivo cuando incluye opiniones o sentimientos del autor. De la mano le sigue el texto instructivo. El texto instructivo es un tipo de texto que sirve para explicar paso a paso cómo realizar una actividad o procedimiento. Su actividad o procedimiento. Su objetivo principal es guiar al lector para que se pueda cumplir una tarea de manera correcta y ordenada. Por eso se utiliza un lenguaje claro, preciso y directo, muchas veces con verbos en forma de mandato, como una mezcla corta o se coloca. Además, suele organizar las informaciones a paso numerado o en listas para facilitar su comprensión. Ejemplos. Este tipo de textos son las recetas de cocina, los manuales de uso y las guías de instrucciones. Escúchame, teacher, que es que me pongo medio nervioso, usted sabe. De- el texto periodístico es aquel que se utiliza para informar sobre hechos actuales relevantes a desinterés para la sociedad. Se encuentra en medios de comunicación como periódicos, revistas y plataformas digitales. Su principal característica es que presenta la información de manera clara, objetiva y orgánica para que el lector comprenda lo que está ocurriendo en su entorno. Dentro de este tipo de textos se incluyen diferentes formas como
la noticia, el reportaje, la entrevista y el artículo de opinión. Su función es mantener informadas a las personas sobre eventos locales, nacionales e internacionales. Hasta aquí concluyó mi participación. Gracias por estar aquí y dedicarle su tiempo al video. Gracias. Bien, para concluir, esta ha sido la exposición del grupo número 2 a cargo del tema del texto. Y nada, muchas gracias por su atención.